tiempo en que se los miraba de reojo, no por cómo jugaban, ni por los goles que hicieron, ni por la emoción que generaron en el pueblo. Era por el contexto, porque en ese país setentoso gobernaban las sombras, y cuando las sombras se alargan, todo lo que ocurre bajo ellas parece sospechoso. Pero ellos no eran sombras, ellos daban luz, jugaban con la pelota y repartían amor dentro de una cancha. Argentinos que venían del barro, del potrero, de clubes con pasillos largos y vestuarios sin agua caliente. No eran diplomáticos, ni generales, ni ministros. Eran jugadores de fútbol, y lo que hicieron en ese mundial fue puro mérito deportivo. Se entrenaron, se sacrificaron, soñaron, se aguantaron las críticas, la presión de un país dividido, y salieron campeones del mundo, por primera vez. Tipos que ganaron jugando a la nuestra, con un 4-3-3 como Dios y Menotti mandan, con gambeta, con toque, con coraje y con alegría. Nada de especular, nada de revolearla al lateral. Dirigidos por el Flaco, un tipo que hablaba de fútbol como Borges de literatura, que defendía la belleza del juego como se defiende una patria, que pensaba que jugar bien era una forma de rebeldía y dignidad. Se ha dicho mucho sobre ese mundial, que hubo presiones, arreglos, irregularidades. Y puede ser, tal vez las hubo. Pero si fue así, ellos no las supieron. Son víctimas, como los 30.000 que hoy no están. Porque cuando vos entrás a una cancha, con los botines embarrados y el corazón latiendo como un redoblante, no pensás en geopolítica, ni en golpes de Estado, ni en guerras absurdas. Pensás en jugar, en ganar, en dejar todo en una cancha. No alcanza con dar estadísticas, hay que recordarlos y darles el lugar que merecen. A los jugadores, al cuerpo técnico, a los que no se callaron, a los que dieron todo. Porque jugaron con la nuestra y ganaron con la nuestra. Y esa estrella, la primera, todavía brilla en un cielo futbolero de alegrías al cubo. Texto del señor Hugo Fernando Videla. Hasta las 22. HD por Ciudadano News. Bueno, la verdad que muy contento de hacer este programa, día jueves 26 de junio, estamos en vivo en Ciudadano News haciendo este HD Historias Deportivas, pero claro, hace un par de horas nada más, fue 25 de junio, 47 años de la primera vuelta olímpica mundial de la selección argentina, y queríamos brindar un homenaje al principio de todo, a donde comenzó la grandeza argentina. El origen de ahí. Y sí, justo porque Argentina 2 veces estuvo jugando finales y no se le dio. Uh-huh. Y bueno, en esta circunstancia, más allá de tu hermoso texto, como Muchas lo escribís vos, la verdad que ese plantel hizo lo que tenía que hacer y de alguna manera representó una alegría al pueblo dentro de las tristezas y las amarguras que se vivían. Sí, claramente. 261-519-9081 es nuestra línea de WhatsApp para que quieras, si querés, por supuesto, comunicarte con nosotros. Nos ves en vivo por Twitch, Ciudadano-News, en la 91.7 en el área metropolitana de Mendoza. Y ya tenemos la primera nota, ¿no? Vamos a hacerle un homenaje a los campeones del mundo del 78. Y queríamos arrancar a alguien que, si bien no es mendocino, o no fue mendocino por adopción, ¿no? Decidió pasar su etapa final en esta provincia donde estamos nosotros haciendo su este lugar programa. En el mundo. Su lugar en el mundo. Claro, exactamente. Y vos también lo conociste y en un ratito quiero que me cuentes más. Me refiero, por supuesto, a Leopoldo Jacinto Luque. Vamos a hablar con Matías Riccardi, director de cine. Dirigió Leopoldo Jacinto Vida de Campeón y nos ha permitido dialogar con él unos minutos y sumarse, por supuesto, a este especial Argentina Campeón 78. Gracias por tu tiempo, Matías. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Fer, ¿cómo andás? Hola, Mati. Bueno, gracias por convocarme y bueno, un placer que me hayan convocado y poder conversar un rato con ustedes en esta especie de homenaje. Bueno, te imaginarás que para nosotros, vamos bajando la cortina también después, ¿sí? Para nosotros es una persona
muy importante, ¿no? Lo sentimos como un mendocino más aquí a Leopoldo Jacinto. ¿Con qué persona te encontraste y cómo nació esa propuesta de hacer el documental? Bueno, me encontré la verdad que con una persona extraordinaria. Luque, como yo he dicho ya varias veces, era uno de mis ídolos de chico. Yo soy hincha de River y empecé a ir a la cancha casi en el mismo momento que Luque llegó al club. Así que, bueno, tanto él como Pasarela, como Filiol, como el Beto Alonso, por supuesto, eran mis héroes de todos los domingos. Por ende, cuando fue el Mundial 78, obviamente que quería que le vaya bien a Argentina, pero particularmente quería que le vaya también muy bien a los jugadores de River, o sea, que el Pato se atajara todo, como finalmente ocurrió, que los goles en lo posible los hiciera Luque, y siempre me quedó esa imagen de un jugador silencioso, ¿no? Como contó Macaya Márquez en la película, esa especie de antihéroe que fue tanto, bueno, también sé que era un poco lo que le gustaba a Fer. Siempre tuve esa imagen que es la que logré poner en el afiche, que fue esa foto de la tapa del gráfico con Luque con el ojo morado y batallador y peleador. Y yo le había perdido casi el rastro, o sea, sabía que había ido a vivir a Mendoza, como bien dijeron, él se enamoró perdidamente de la provincia en general, no solamente de la ciudad, y eligió quedarse hasta que la muerte lo separe, y fue así. Y cuando lo convoqué para hacer la película, me encontré con el mismo personaje que aparece en la misma, o sea, ese hombre sencillo, humilde, familiero, amiguero, de pocas palabras pero precisas, es lo que... Así era Leo. Y cuando le tiré la propuesta de hacerle la película, yo le dije muy claro, le dije, mira, yo quiero hacer una película sobre el Mundial 78, pero no hacer la cronología con periodistas y con compañeros tuyos, porque para eso lo hace cualquier canal de deportes, ¿no? Entonces yo quería dar mi propia visión, mejor dicho, mi propio punto de vista de lo que para mí era el Mundial, que había sido una copa legítimamente ganada por Argentina, porque a mí me daba mucha bronca, y esto también lo he contado varias veces, cuando gente de mi generación, en aquellas reuniones futboleras, no, la Copa del 78 no sirve, fue arreglada, arreglaron a Perú, arreglaron a Holanda, agregaron a Brasil, a todo el mundo, o sea, es como que no servía. Y se había instalado eso, ¿no? O sea, se había mezclado obviamente el terrible momento que vivía el país con una gesta deportiva, y yo quería contarla a través de un protagonista. O sea, yo al no ser una persona conocida dije, ¿quién me va a dar pelota si yo cuento mi propia versión de los hechos? Entonces, ¿qué mejor que hacerlo con ese antihéroe que me había deslumbrado tanto desde chico? Y él se prendió con la idea, le dije que yo éramos él, mi cámara y yo, hasta donde llegáramos. Y bueno, gracias a un subsidio que conseguimos con el Inca y con el apoyo de mucha gente, hemos logrado hacerla. Lograste, Mati, retratar la épica de Leopoldo Jacinto Luque, porque es verdad que el Mundial 78 da tantas fotografías, pero hay una que es esa que ilustrás vos en la portada de la película, pero además todos los episodios a lo largo de la película, con el episodio de las lesiones, con la muerte de su hermano, y de alguna manera un gran logro que tiene esa película es transmitir esa emoción de lo que significó en su momento y posteriormente. Exactamente, eso es lo que, tal cual como dijiste, eso fue lo que quise captar de entrada, o sea, no era solamente hablar del Mundial, porque ese fue un poco el punto de partida, o sea, yo me conformaba con hacer una película, así sea un largometraje, un cortometraje, lo que fuera, y cuando lo conocí a Leo, tuve la suerte también, porque bueno, el factor suerte siempre influye, que él justo venía a Buenos Aires por otros temas, y tomamos un café que se prolongó en una pizza, y fueron 3 horas de charla donde él, a medida que me iba contando su vida, más allá del Mundial,
Yo dije, esta es una historia de vida, o sea, todas las dificultades que tuvo este hombre, porque él llega a River a los 26 años, juega al Mundial a los 29. Yo sabía la historia del hermano y sabía que inclusive él jugó el mejor partido de su vida contra Francia con el brazo roto. Sabía que lo había jugado sin saber la muerte de su hermano, En el pero mismo nunca partido, pensé ¿no? que esto se iba a convertir en una película. Digo, te acoto, en el mismo encuentro contra Francia, quizás el mejor partido de su vida es cuando acontece lo del hermano, la tragedia de su hermano. Exactamente, el hermano Oscar iba a verlo, el partido era a las 7:15 de la tarde, y él esa madrugada estaba viajando de Santa Fe a Buenos Aires y ahí se matan la ruta. En realidad, bueno, no es que se mata, o sea, fue un Sí, un accidente y accidente. chocaron de atrás el camión con el que él venía. Paradójicamente estaba con cinturón de seguridad y murió calcinado a punto tal que, bueno, que Luque me contó todo lo que fue lo posterior, ¿no? O sea que él juega el partido, lo aclaro porque aún me parece que en la película está claro, pero mucha gente cree que no, que él lo jugó sabiendo que el hermano había muerto, entonces a modo de homenaje. De Ujú. hecho hay un documental que están pasando que se llama Argentina 78 Ujú. y mismos compañeros de él, como Mario Kempes, dicen, no, porque acá lo bueno de Luque es que él jugó sabiendo lo hermano. No sabe. Seguramente ha pasado tanto tiempo y hay tantas versiones, pero no. Lo concreto, como lo cuenta Luke en la película, es que él juega ese partido sin saber que se había muerto el hermano y pensando que se había roto el brazo y que se le acababa el mundial. Él se entera al día siguiente en la concentración, que justamente los padres viajaron desde Santa Fe y se lo notificaron. Matías, a mí me llama mucho la atención, no solamente por lo que vi de la peli, sino digo, lo hemos hablado muchas veces acá, este programa se llama Historias Deportivas y tratamos de darle lugar a aquellas epopeyas o deportistas que tuvieron su momento. Ver la imagen, por ejemplo, de Luque haciendo las compras con dos bolsitas en la mano o agarrando su bici, y vos decís, loco, este muchacho fue figura de un mundial. Es como hoy Julián Álvarez o Lautaro Martínez. Y cómo cambiaron los tiempos, ¿no? Y también, si querés, lo económico, ¿no? Exactamente. Mucha gente me ha preguntado en todo este tiempo, che, pero Luque no hizo plata, no murió rico, digamos, no. O sea, Leo murió con su casa, que compartía con su mujer, con su familia, todo, pero en esa época no se hacía guita. O sea, Ujú. creo que les dieron un auto a cada uno Mm. de premio. Algunos dicen un Fiat 128, un 133, bueno, uno de ese estilo, y no se hacía dinero. Y de hecho él, bueno, él trabajó no digo hasta el último día de su vida, porque estuvo internado 45 días, pero hasta antes de quedar internado trabajaba. Él era captador de talentos en River, él trabajaba para River en toda la zona de Cuyo, no solamente Mendoza, y además tenía escuelita y él era un apasionado de la docencia, ¿no? Y los tiempos, sí, por eso digo que más allá de que en el documental hay una apuesta, ¿no? De la salida de la casa y va a hacer las compras, etcétera. Pero así era, ¿eh? O sea, Sí, claro. juro que por más puesta en escena que haya, porque obviamente en los documentales tiene que haber una construcción, o sea, no hay una cámara oculta que lo sigue a él, no, él está ahí, y Fer ha sido testigo de la filmación, pero así era Leo, o sea, ahí lo filmé yendo a hacer las compras, pero seguramente al día siguiente hizo lo mismo él andando en bicicleta, él se cruzaba por la calle y se podía quedar horas conversando con cualquier mendocino que anduviera ahí por la peatonal o por la plaza, o sea, era un hombre muy sencillo que conservó su humildad hasta el último día, como muchos de los campeones, ¿eh? Porque tuve la suerte de tratar con muchos de ellos, ojalá que ustedes después puedan entrevistar más adelante a varios, y si bien algunos han quedado en los focos y en las luminarias, digamos, pero bueno, estoy hablando, por ejemplo, de un Kempes, de un Filiol, que bien merecido lo tienen, pero bueno, hay otros que han tenido un perfil bajo que es admirable, o sea,
a mí me invitaron a una comida Luque y Holguín, cuando yo recién empecé a conocer a Leo, yo iba en el auto, en el asiento de atrás y decía, estoy con tipos que estaban, esa foto que pasaron hace un rato, yo la tenía en mi habitación, yo tenía 8 años y además de los jugadores de River tenía al equipo del 78. Vieron que hace poco murió Luis Galván, un tipo recontra humilde, que muere en Santiago del Estero, y si uno habla con Valencia, con el negro Ortiz, o sea, son tipos que a lo mejor van caminando por la calle y hay una parte de la película que los homenajea al Senado, y me ha pasado ver la peli con gente que, uy, mirá Villa, uy, mirá tal, y hay otro que, ¿y quién es? Y a pesar de estar el nombre que dice, bueno, no sé, Rubén Galván, que también murió, pobre, y hay gente que... Pero bueno, también es cierto que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Por eso digo, a ustedes les habrá pasado lo mismo. Me dio una de las grandes alegrías que me dio ganar el Mundial de Qatar es que me dio como que todas esas imágenes, tanto del 78 como del 86, bueno, a mí me ha pasado con mis hijos, ¿no? Me decían, sí, está bien, todo muy lindo, pero a ver cuándo, y bueno, por suerte hace unos años nos tocó, ¿no? Mati, ¿y pensás que así como tu película, como muchos homenajes póstumos, de alguna manera han servido como para poner en valor a esta selección que es verdad, injustamente cancelada, si se quiere, por ese hecho del Mundial 78, o sea, del contexto del Mundial 78? Mira, lo que pasa es que yo la película la hice antes del Mundial de Qatar, la estrené en 2019, entonces ahí era como que se lo valoraba y por lo menos, a ver, la gente con la que yo hablé y que no conocía prácticamente nada, ni siquiera sabían la secuencia de los partidos, no sé si para quedar bien con nosotros o qué, pero bueno, más de uno dijo, uy, qué bueno, che, parecía... fue una batalla el partido con Holanda, por ejemplo, fue una batalla el partido con Brasil. Por supuesto, siempre está ahí la lupa en el partido con Perú, pero yo vi los 7 partidos completos y en la película inclusive puse el tiro en el palo a los 2 minutos de un peruano, una que tapa también el Pato, y aún así hay gente que sigue diciendo, pero bueno, yo no intento bajar línea, o sea, me manejo directamente con los hechos, y sí doy fe de que muchos, a partir de la película, se han dado cuenta, no, bueno, que vaya que costó, independientemente a lo que piensen de un partido, que eso va a estar siempre. Lo que pasa es que a mí lo que me alegró es que, y no estoy tirando palo contra nadie, ¿no? Pero este documental que yo estaba hablando, medio como que vendió esta cosa de la primicia de los peruanos contando la verdad absoluta. Entonces lo entrevistan a Ramón Quiroga y lo entrevistan a y lo concreto es que, como dice Fabri en mi película, si hubo algo por ahí, nunca se va a saber. Lo concreto es que Argentina era un equipazo. Aquel futbolero que esté escuchando esto, hoy creo que la tecnología nos permite ver los partidos completos y bueno, que saquen después sus propias conclusiones. Pero creo que el título en sí, volviendo al corazón de tu pregunta, me parece que sí, que hacer. Y ni hablar después del de Qatar, porque si Mario Kempes decía que 2 estrellitas, una de esas era del 78, ahora también tendríamos que decir que de las 3 que tenemos, bien ganadas y bien orgullosos que estamos, los argentinos y los futboleros, bueno, una de ellas, si no hubiera estado la primera, no hubiera estado la segunda y así sucesivamente, ¿no? Nunca vamos a saber qué hubiera pasado si el tiro de Rensenbrink entra y nos gana Holanda en el minuto 45. Como tampoco vamos a saber qué hubiera pasado si el Dibu no ataja la última contra el francés, ¿no? O sea, a vos, Fer, que te gustan las estadísticas y que sabés mucho de fútbol, te lo habrás planteado varias veces, pero si vamos a estar con el qué hubiera pasado y qué sé yo, guiémonos por los hechos, ¿no? Y disfrutemos de los lindos momentos que yo le digo a mi hija que tiene 12 años, le digo, mirá que no siempre es así, porque ella cree que el Mundial del año que viene lo ganamos, y como ganamos la Copa América, ganamos el Mundial de Qatar, ahora ganamos de nuevo la Copa América, digo, ojo que
no quiero ser grosero, pero hemos comido durante ¿cuántos mundiales? 7, 8 mundiales. Así que hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que disfrutarlo porque si hay algo que queda claro es que no es fácil ganar un mundial. Y si no, pregúntenle a los holandeses, por ejemplo, que llegaron a 3 finales, o a Brasil, que no sale campeón desde el Mundial de Corea-Japón. ¿Quién te sorprendió, si es que alguien te sorprendió, ¿no? Que haya participado de la peli, que vos decís, che, la verdad no puedo creer que esta persona haya aceptado o haya querido participar de este homenaje a Luque? Mira, honestamente, no. A mí Leo ya me había hablado de la sencillez de varios de sus compañeros. Hay uno que queda como medio feo, quizá que diga quién, pero me dijo, mira, a este no lo llames porque tengo miedo que te pida guita. Y me voy a desilusionar mucho porque fue compañero mío también jugando al fútbol. Y después, bueno, nada, esto sí no me molesta decirlo porque lo he dicho inclusive cuando vivía, que a mí me dejó colgado Menotti y me dejó colgado Pasarela, que sí me hubiera gustado que estén. Pero después, el que sí me sorprendió, obviamente para bien, fue Daniel Bertoni, porque Luque me dijo, mira, yo no era amigo de él, y medio como que estuve como varias veces, en que bueno, llámame la semana que llámame. Ahora el tipo después cuando le hicimos la nota, que fue en el Zoom de la casa, porque me citó en un McDonald's, digo, ¿cómo vas a hacer en un McDonald's la nota? No, pero le digo, no, esto no es un programa de radio, viste que cae con el grabador. Y bueno, el tipo fuimos al Zoom de la casa, por eso hay todas unas paredes blancas alrededor, ahí media feas de lo estético, pero fue una entrevista de 1 hora y media. Después no me sorprendió Filiol, porque el Pato yo ya lo conocía de antes, no me sorprendió el Guin, porque era el mejor amigo de Luque dentro de ese plantel, y el Negro Ortiz yo lo había conocido en ese homenaje al Senado, y me pareció también un tipo recontra agradable, que fuimos 2 minutos y también nos quedamos mucho tiempo, así que no... Diría Bertoni así como para contestarte tu pregunta, pero siempre sabiendo que la predisposición la iba a tener con ellos, ¿no? Sin dudas. Matías, ¿hay algún material, porque tuviste tantas horas de grabación como para hacer, no sé, algo más de Leo Luque? ¿Lo pensás a futuro? Mira, lamentablemente no, porque al no estar él, a mí me han ofrecido, inclusive me han pedido crudos justamente para esa película que nombré, y yo ahí no puedo, porque yo tengo tuve un pacto con él de que lo que se usaba para la película. Obviamente cuando hablamos esto nadie pensó que se iba a morir. Pero la idea es decir, bueno, está la película ahí. Igual yo me animaría a decirte que no quedó nada fuera que no fuera útil para la película. O sea, no hay como algo... quizá me hubiera gustado hablar un poco más de lo que fue el retiro de él y hablar un poquito más de Mendoza, de su paso como director técnico. Sobre todo, bueno, puse un poquito de argentino porque sé, como bien dijiste vos, que era su lugar en el mundo. Y me quedó un poco afuera eso. Quizá con el diario del lunes no hubiera puesto tanto de la familia, sobre todo porque los hijos no se han portado muy bien conmigo, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, quizá sacaría a los hijos si hubiera puesto algunas partes que quedaron ahí de esa etapa de director técnico, que él fue muy feliz en eso. Fue más feliz en Mendoza que la experiencia que tuvo en Unión, donde en Unión se sintió realmente traicionado. Él cuenta todo eso, pero claro, se hacía como muy largo y bueno, obviamente que si hubiera tenido la posibilidad de que alguien hubiera estado interesado, de decir, bueno, hagamos una miniserie con el mismo material más... Pero sería igualmente, estoy pensando como en voz alta, ¿no? Sería igualmente como medio tirado de los pelos, porque bueno, obviamente si viene alguien, uno lo hubiera hecho. Pero bueno, en el mismo momento que murió Luque, es como que dije, bueno, todo lo que quedó fuera de la película muere ahí, digamos, muere en la película. Pero por otro lado, tampoco es que nadie ofreció nada, no me estoy mandando la parte de decir, mira, me llamaron de tal plataforma y que no sé, pero por otro lado mejor porque bueno, es una manera también de
de resguardar su memoria, ¿no? Porque él grabó el material para la película, ¿no? Esa es la foto que... Es más, la tengo acá en mi... La otra no, porque en la otra es en el partido de Italia que no jugó Luque. Hay una Claro. que pasaron recién, que está Valencia, que en realidad no es que el que lo reemplaza a Luque, en realidad ya jugó de 9 Kempes. Pero igual, nada, son todos campeones, ¿no? Matías, agradecerte por tu tiempo. La verdad que para nosotros ha sido un lujo tenerte. Y bueno, recién nombraste la palabra plataforma. ¿Dónde se puede ver Leopoldo Jacinto, Vida de Campeón? Mira, la película la dan muy seguido en el canal Deport TV, Ujú. porque, bueno, yo le cedí finalmente los derechos, porque, bueno, vos cuando haces con un subsidio hay un tiempo prudencial, y después, bueno, nada, aparte con el canal está en una situación que no se sabe si está o no está, por suerte sigue estando, Sí. entonces le doné la película por lo menos por este año y el año que viene para que la pasen todas las veces que quieran, y a veces me avisan, a veces no, o sea que es estar un poco atento. Ujú. Y después a nivel plataforma en sí, sí está en la plataforma Cinear. Ujú. Lo aclaro siempre que Es es gratuita, totalmente ¿no? gratuita. Cinear, te logueás una vez con una contraseña y después, bueno, es nuestra plataforma de cine argentino, que además la recomiendo porque, bueno, yo soy un militante del cine argentino y ahí hay películas de todo tipo. Y ahí se busca, o sea, está en la parte de biografía, pero también está en deportivas y también está en documentales. O sea, la buscas por el nombre y listo. Puede ser que alguna vez la dé también el canal Cinear en la tele, pero fundamentalmente Deport TV. Mati, muchísimas gracias. No, por Chao, favor, Mati. muchas gracias a ustedes y voy a escucharlo, ya recibí los links de algunos programas anteriores. Fer ahí es una eminencia en el Sí, periodismo claro. de Mendoza, así que bueno, aprovechenlo que es un grande y les deseo muchos éxitos para todo lo que viene. En todo sentido, un grande. Sí. En algún sentido. Abrazo. Muchas gracias, Mati. Chau, chau. Gracias. Qué lujo que nos dimos. Huguito, sí. Bueno, Leopoldo Jacinto, Vida de Campeón, recomendamos verlo. Como Hermosa película. dijo Matías, en Cinear. Es una plataforma gratuita, ¿sí? Hoy que nos cuesta tanto todo, ¿no? Y que cuesta pagar una suscripción y demás. Cine de muchísima calidad, gratuito, entre ellos esta película de Leopoldo. Claro, como dice el propio Matías, hay película de todo. Hay documentales, hay películas, no sé, un montón de actores, viejo, nuevo, impecable. Además aprovecho para decirte que Matías Ricardi es un gran realizador de otros contenidos, un programa con Nito Mestre que se puede ver a través de YouTube, que creo que es On the Road el nombre. Y hay, qué sé yo, entrevistas, viajes, es la modalidad de que Nito Mestre maneja un colectivo, un automóvil, no un colectivo, sino un automóvil, con un protagonista y lo entrevista y recuerdan y van al lugar donde nació. Entre ellos hay una entrevista muy linda al Pato Filiol, en su pueblo. Bueno, vamos a empezar a cumplir con algunos mensajes. Tincho Vega, por supuesto, abrazo grande, amigo, siempre atento. Carlitos que siempre manda su mensaje. Carlitos, tengo tu libro cuando quieras. Te acercás a los estudios de la radio. Muy buenas noches, mis amigos de HD. Qué buen comienzo, pero mucho mejor la entrevista sobre el enorme Leopoldo Jacinto Luque, y al margen fui un agraciado de poder estar en el Monumental para los 3 primeros partidos del 78. Genial programa, nos dice Carlitos, como siempre ahí atento al programa. Y a Luisa también, que ha escrito a través de Twitch. Bueno, gracias Ricardo y por tan lindas palabras a Leopoldo, un ser muy especial. Mientras esperamos la otra nota, te quiero preguntar, creo que nunca te lo consulté, ¿cómo fue tu relación con Leopoldo? ¿Llegaron a ser amigos? ¿Cómo fue ese vínculo? Tuvimos una muy bonita relación. Él era un tipo muy, muy entrañable, como se dice habitualmente, como muy franco y sincero. No era que tenía una amistad con él de visitarnos permanentemente, pero creo que Leo era así con todo el mundo. Cuando se encontraba con alguien hablaba horas y horas, esto dicho por su propia esposa. Es decir, y tuvimos conversaciones muy, muy lindas, muy profundas. Él me contó muchas anécdotas de giras que hacían con River o con la selección argentina.
Y bueno, creo que lo más cercano que tuve con él fue cuando él fue entrenador de Atlético Argentino. Claro. Él estuvo muchos años, de hecho me tocó ser testigo cuando a él le da esa descompensación en un viaje a San Luis. Claro. Y bueno, Leo lo internan y ahí deja de ser entrenador de Argentino por un tiempo y después retoma en el cargo. Esa es mi etapa más cercana, pero era un tipo, como te digo, muy campechano, creo que esa es la definición. Que Bueno, ibas donde ibas, te saludaba. Tenés un libro ahí que me gustaría que lo muestres en cámara. Fuimos campeones, se llama el libro. Después me lo prestás, ¿eh? Me lo vas a prestar. Fuimos campeones, la dictadura, el Mundial 78 y el misterio del 6-0 a Perú. Y tenemos en línea al escritor de dicho libro, Ricardo Gota, que nos ha brindado unos minutos de su tiempo. Ricardo, gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, gracias por participar de este homenaje a los campeones del 78. Ayer fue la efeméride de los 47 años. Así es, así es. Fue un equipo extraordinario. Realmente fue muy bueno en un evento, en un mundial absolutamente oscuro, si se quiere, pero no desde lo deportivo, sino de todo lo que lo rodeaba. Pero siempre aclaro que esas dos facetas muy contradictorias. Sí. El equipo fue un brillante campeón, porque además terminó, justamente ayer se cumplió el aniversario, terminó el campeonato venciendo a una Holanda que era el mejor equipo del momento y que Argentina demostró que hasta era superior. Fue un partido brillante el de Argentina. Justamente la idea de este programa, Ricardo, y agradecemos por tu tiempo, es eso, ¿no? Porque nos da la sensación, lo hablábamos con Alejandro Fabri, tuvimos la chance de tenerlo hace algunos programas atrás, como que en el inconsciente quedó menospreciado ese título, ¿no? Por todo lo que sucedía en el país, con el golpe de Estado del 76 y demás, y está bueno volver a ponerlos en el lugar donde merecen, ¿no? A la misma altura del equipo del 86 y ahora el del 2022. Exactamente. A ver, si bien el fútbol es muy distinto, pasaron varias décadas, y se puede asemejar el juego, el fútbol mundial, quiero decir, del 78 al 82, después pasaron mucho tiempo, y digamos, es muy diferente, y es difícil hacer una comparación. El lugar que sí se lo puede comparar es la brillantez del momento, y el equipo argentino tenía los mejores jugadores o de los mejores jugadores del mundo en cada uno de sus puestos. Recordemos, empezando por el arquero Fillol, que, a ver, se lo puede comparar con el Dibu Martínez. Los más jóvenes lo eligen al Dibu, pero te puedo asegurar que es difícil la comparación, porque los dos, porque Fillol era un arquero extraordinario. La defensa con Pasarela, con Tarantini, con Olín, el mediocampo con Ardiles, con Gallego, la delantera con Kempes, con La Rosa, con Houseman, con Luque. A ver, podemos pasarnos horas hablando y desmenuzando a ese equipo, y te puedo asegurar que era muy bueno. Ricardo, ¿cómo estás? Fernando Montaña te saluda. Hola, Fernando, ¿qué tal? Bien, te consulto, ¿tuviste en algún momento, cuántos años tenías en el Mundial 78? Yo tenía 19, no, 21, perdón, 21, nací en 77. Exactamente, y empezaba a trabajar en periodismo pocos meses antes. Ah, sí, empezaste a trabajar antes, ajá. Así es. Lo que te quería preguntar es, ¿tuviste en algún momento de tu vida, tu carrera profesional, algún dilema con el Mundial 78 por esto que de alguna manera implicaba que, amén de lo deportivo, también era un hecho social que por ahí tapaba otra situación? ¿Vos tuviste un dilema personal con eso o siempre naturalmente lo manejaste bien? No, a ver, es complejo. Yo viví la dictadura, con lo cual sufrí, si bien no la sufrí, digamos, en carne
en carne propia, digamos, ¿no? A mí no me chuparon, no me metieron en cana, no me... Es decir, la viví como ciudadano, entre comillas, libre. Pero además, después, ya como periodista, ya te digo, trabajé durante el Mundial, y después, en alguna oportunidad, mi hijo más chico me preguntó sobre el Mundial y sobre el partido. Yo le hablaba mucho del partido contra Perú, el 6-0. Esto es lo que decías en el libro. Exactamente, Sí. que es absolutamente así. Y bueno, a partir de esa pregunta y de la imposibilidad de darle una respuesta concreta, es que a mí se me dio por empezar a trabajarlo, desde una cuestión meramente paternal hasta una cuestión bien periodística. Y te puedo asegurar que esa historia, la historia del partido del 6-0, se extendió a todo el Mundial. Pero además, laburando deportivamente el Mundial, el país que lo rodeaba me explotó en las manos. Yo quise hacer un libro que fuera eminentemente deportivo y terminé haciendo otra cosa que cuenta muy en esencia todo el aspecto deportivo, pero cuenta el país en que se desarrolló. Vos me preguntabas si a mí me trajo contradicciones. Bueno, es el día de hoy que sí, que esa contradicción existe, que es muy fuerte las dos visiones. Y por eso yo empecé la charla aclarando que deportivamente fue una victoria inobjetable, más allá del partido del 0-0, y podemos ahondar en eso. Pero deportivamente fue inobjetable la victoria. La batalla que fue el partido final que se conmemoró ayer, se registró a 600, 700 metros de la ESMA, el peor chupadero de la dictadura, donde murió gente, donde se torturó gente. Entonces, una cosa no se puede discernir de la otra. Es decir, es muy difícil, por lo menos a mí me cuesta mucho, ¿no? Sí, tal cual, por supuesto. Si querés, metámonos un poco más en ese 6-0 a Perú. Recordemos, Argentina tenía que hacer 4 goles para poder ganar esa segunda fase y llegar a la final. ¿Qué pasaron o qué irregularidades, que lo contás en el libro, por supuesto, pero qué hubo de extraño, más allá de que, por supuesto, los jugadores en esto son inocentes, también son víctimas los jugadores argentinos? Absolutamente. A ver, por un lado, hablábamos de que el fútbol es muy diferente. A partir de ese episodio y de otros, la FIFA decidió que los partidos definitorios, como está ocurriendo en este Mundial de Clubes, también en todos los mundiales se jugarán, los partidos que dependían de otros resultados se jugarán a la misma hora. Bueno, no ocurría así en esa época. Entonces, un rato antes, Brasil había ganado de tal manera que Argentina necesitaba hacer 4 goles a Perú para clasificar. Con el resultado opuesto entró a jugar Argentina. Pero la cuestión es que también, por eso digo que siempre hay alguna atadura de lo político institucional a lo deportivo. La dictadura, los miembros de la dictadura, fundamentalmente Videla y Macera, eran muy amigos de la dictadura peruana, y de hecho se llamaba Morales Bermúdez, y el hijo del presidente peruano de entonces participaba como amigo de la delegación peruana, a veces jugaba los picados con los propios jugadores, estaba dentro de la delegación. Hubo llamados, hubo contactos, hubo un montón de cosas, y además, esto está claro y fue fundamental,
faltando un ratito para empezar el partido, en la previa, cuando los jugadores se estaban cambiando, entró al vestuario Avalanche con Videla y con Kissinger. A ver, 3 personajes que no son cualquiera en la historia del fútbol. Kissinger, el ideólogo del Plan Cóndor, Videla, el presidente de facto de esa Argentina que torturaba y que mataba, y Avalanche, el amigo de todos los presidentes, el presidente de la FIFA, pero que era amigo de todos los mandatarios de Latinoamérica que aplicaban el Plan Cóndor. Nada, bueno, era un trío siniestro, y entró a saludar a la delegación peruana. Un jugador de la delegación me confió que estaba cambiándose en ese momento, que tenía los pantaloncitos en la mano, y que cuando vio quiénes eran, no sabía qué hacer, si ponerse los pantalones, lo que podía representar una falta de respeto porque no le prestaba atención, o quedarse en el VIP, que también era una falta de respeto. Dice, me acongojé mucho, me puse muy mal en ese momento, con ese detalle. Así que imagínate lo que puede ser, lo que pudo ser después, digamos. Esto impactó mucho en los jugadores peruanos, que después salieron a la cancha, que después estuvieron unos 5 o 10 minutos de buen fútbol, donde pudieron hacer hasta 2 goles, uno pegó en el palo, otro fue muy desviado, apenas desviado, pero esa Argentina, les aseguro, invito a quienes no vieron el partido que lo vean. Esa Argentina jugó maravillosamente y hizo 6 goles, necesitaba 4, hizo 6 goles y podría haber hecho 10. Y no lo quiero hacer más largo. Ricardo, a vos, después de hacer el libro, ¿te quedó la sensación que por ahí ese equipo plantel peruano, por esto que vos describís y que describís en el libro, jugó condicionado, jugó presionado, o puede que en algún caso haya habido, como alguna vez un jugador peruano denunció, creo que Manso, creo que era, que denunció que había habido un arreglo, que de última, si ese arreglo se podía dar a lo mejor en esferas más altas que por ahí entre los planteles? A ver, yo tengo la semiprueba que sí hubo algunas promesas, por lo menos, que en algún caso que algún caso lo desmienten, como cumplimiento fue desmentido, y en algún caso fue ratificado. Con Manso, que es al que todos apuntan, intenté hablar, hablé. Cuando yo hice el libro, viví en Italia, perdón. Fue una conversación de escasos segundos, porque primero estaba determinado a hablar y después se negó y nunca más me quiso atender. Estuve con familiares de él. Bueno, a ver, no puedo asegurar algo que no estoy seguro, pero tengo ciertas pruebas o semipruebas de que por lo menos a Manso se le prometió venir a jugar a Vélez. Efectivamente ocurrió, jugó 2 partidos y medio y no pudo jugar más porque su nivel no era para jugar en Vélez Sarsfield. Ahora, no hay una demostración fáctica. Si uno ve el partido, se imaginan, muchachos, que lo desmenuzé, lo vi millones de veces de cada una de las jugadas. A ver, hubo ciertos movimientos muy extraños, hasta ahí se puede asegurar. Que hayan sido exprofeso o que sean producto de la torpeza de algunos jugadores, no lo sé. Sé que lo que sí podría casi asegurar es que no todo el equipo estaba condicionado de esa manera, y que varios de los jugadores
fueron absolutamente al 100% de sus posibilidades, que ya a esa altura del campeonato no eran muchas. Era un buen equipo, pero que estaba muy gastado a esa altura del campeonato. Y eliminado, además. Y eliminado, además eliminado. Y varios de ellos estaban desesperados por volver a su país. Ricardo, para ir cerrando y agradecerte por tu tiempo, Menotti, César Luis Menotti, si te digo ese apellido, ese nombre tan importante para la historia del fútbol argentino que nos dejó hace poco, ¿cómo lo definís? Ay, me cuesta mucho. A ver, Menotti yo creo que fue un fenómeno. Lo admiro desde su postura ante el fútbol, desde su ideología futbolística, desde su ideología hacia el juego, y en muchos casos hacia la vida. Menotti era un militante de izquierda y fue convencido por sus compañeros de partido de ocupar ese lugar, de seguir ocupando ese lugar, porque él era técnico antes del golpe, y de no entregarle ese espacio a la dictadura. Uno puede pensar que hizo bien, que hizo mal. Bueno, cada uno pensará de esa manera. Yo creo que él reinventó el fútbol argentino, que generó un equipo y que armó un equipo extraordinario. A ver, en los términos casi de las últimas décadas del siglo pasado, diría que yo soy mucho más menotista que bilardista, y eso lo podríamos charlar en cualquier otro momento. Ahora yo defiendo muchísimo a Menotti. El tema es que Menotti nunca quiso reconocer que ese equipo fue el campeón de un país que estaba en dictadura. Y ese es una sombra que le queda a su historia. ¿Cuánto la empaña? Es muy relativo. Yo creo que Menotti fue un grande, realmente un grande, y me apena que tenga esa sombra sobre esa historia. Yo lo reivindico en todos sentidos, salvo en su postura posterior a la dictadura, cuando como que le baja el precio a esa situación, ¿no? Uh-huh. Ricardo, abrazo grande y gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, chau, a disposición para lo que dispongan. Gracias. Abrazo grande. Ahí pasaba Ricardo Gota, periodista, escritor, autor del libro, ¿no? Fuimos campeones. Fuimos campeones. La dictadura del Mundial 78 y el misterio del 6-0 a Perú. Gran libro. Hermoso libro. Usted me lo ha dicho, sí. yo no he tenido la suerte de leerlo todavía. Pero bueno, y tiene dos más ahí a mano. Sí, tengo otros dos. Este es también muy buen libro, que se llama La vergüenza de todos. Ahí lo mostramos a cámara. Uh-huh. Es Bien. un libro de Pablo Yondo, también un gran periodista, Sí. y además abogado, que, en fin, hizo este hermoso libro también desde otro análisis, mucho referido a esta cuestión del contexto, porque Sí, es claro. ineludible hablar de eso. Totalmente. ¿Y sabe que Sí. le digo? Hay un libro muy bueno que se llama El terror y la gloria, Uh-huh. que ese libro no lo tengo, pero lo he leído. Creo que los autores son Pablo Battagliano, creo. Bueno, le estoy diciendo cualquier verdura con los nombres, pero el libro se llama El terror y la gloria. Creo que es uno de los mejores libros que he leído referidos al Mundial 78. Bien, ¿y el que tiene en la mano ahora? Y este es un poco Ideas del Flaco Menotti, Juegos, Deportes y Profesión, el que lo hemos mencionado recién, Sí, un poco verdad. el ideólogo de ese equipo del 78, un tipo que de alguna manera que dijo que iba a salir campeón con la nuestra. Eso Claro. puede ser discutible, pero la nuestra sí. Claro, es el 4-3-3 de la naranja mecánica, pero argentinizado, si se quiere, ¿no? El sistema. Exactamente, sí. Bueno, yo ¿Y acá usted? en mi mano tengo el último libro de Ezequiel Fernández Murs, Menotti el primero,
un tremendo libro que todavía no lo termino, voy por la mitad más o menos, pero bueno, sabemos la calidad que tiene Ezequiel, de los mejores escritores y periodistas del país, que nos ha prometido en algún momento estar en HD, ¿no? Por supuesto. Ahí que sí. Rocío Vega asiente con su cabeza. Déjeme mandar un saludo antes. Sí, por supuesto. Nos está escuchando desde La Rioja, mire usted, La Rioja. Ujú. Víctor, el Faustino Pelota. Bien. Víctor de La Rioja, le mandamos un saludo grande. Es fiel oyente de nuestro programa, todos los programas se escucha, porque aparte yo después le mando un tipo muy interesante. Es periodista, escritor también de la provincia de La Rioja. Así que bueno, nos vamos regionalizando, nacionalizando. Claro, sí, esa es la idea de Historias Deportivas, ¿no? De poder llegar a distintas partes. Quiero que hablemos un poquito, ya estamos en el cierre por supuesto, nos extenderemos tal vez unos minutos, pero bueno, ese Mundial 78, rarísimo, algo que no podría pasar en la actualidad del fútbol. Argentina le toca la fase de grupos 3 europeos. Una locura. Hungría, Francia e Italia, ¿no? Arranca ganándole Hungría 2-1. Partido durísimo. Muy duro. Muy duro. Goles de Luque y Bertoni. Exacto. Segunda fecha, el partido que recién, bueno, hablábamos con Matías, el mejor partido de la vida de Luque y sí, al mismo tiempo una tragedia, ¿no? Sí. Es una cosa, es como la postal de la épica, vida, ¿no? de la vida, o sea, la gloria y la tragedia. Yo siempre que me pasa algo hermoso en la vida, me pongo mal porque sé que se viene el cachetazo. Es así, ¿no? La vida siempre, No cuando sé. estás riendo, después algo te va a pasar, al otro Usted día o en la misma semana. Como en el teatro, dice usted, la risa y el... Exacto. Bueno, ese 2-1 en la segunda fecha, pasarela de penal, Sí. abriendo el marcador, y después el golazo de Luque, una Golazo. media vuelta, un derechazo afuera del área, espectacular. Una tremenda selección, esa de Francia con Platini, un Platini muy claro, joven, pero que ya había sido figura en la Eurocopa del año 76. Y bueno, ganando ajustadamente, porque la verdad que fue un partido muy parejo, pero había que ganarlos. Claro, clave para poder pasar. Y en el tercer y definitivo partido del grupo, para definir quién ganaba y quién se quedaba en Buenos Aires, tengo entendido, ¿no? Exactamente. Corríjame si usted, Bien. tiene otro dato. Con Italia, y fue derrota argentina. 1-0 con gol de Roberto Bétega, uno de los grandes delanteros que tuvo Italia a lo largo de su historia. Un achique mal tirado. Uh-huh. Y bueno, la conversión. Muy de Menotti también el achique, ¿no? Sí. El Bueno, achique. ahí se empezaba a ver. Bien. Bueno, pasamos a la segunda fase. Ahí todavía no existían lo que hoy conocemos como octavos de final, cuartos de final y demás. Era una segunda fase, un nuevo grupo con 3 rivales, y el que ganaba el grupo pasaba a la final. Exactamente. Argentina tuvo que ir a Rosario. Claro, partido en Rosario que de alguna manera, si bien era la desazón de irse de Buenos Aires, del Monumental, pero en Rosario se sentía como hubo 2 personas que se sintieron muy emparentados con Rosario. Uno, César Luis Menotti, obviamente, porque Total. era rosarino. Y el otro, Mario Alberto Kempes, Exactamente. porque era crack de Rosario Central en Claro, ese momento, ¿no? exactamente. Bueno, 2-0 la victoria con Polonia en el primer partido de esta segunda fase. Doblete de Kempes y atajada de Kempes también, ¿o no? Claro, sí. Atajada de Kempes. Entre las cosas hoy insólitas, obviamente hubiese sido expulsión de Mario. Totalmente. 0-0 el segundo partido con Brasil. Clave ese partido para ver quién ganaba el grupo. El peor partido de la selección en el Mundial. ¿Peor que con Italia? Peor que con Italia, ¿Eh? sí. Peor Bueno. con Italia. Y después, bueno, lo que decíamos, el partido tal vez más recordado porque Argentina tenía que hacer 4 goles, ganar 4-0, termina ganándole 6-0 a Perú para igualar en puntos con Brasil, pero superarlo en la diferencia de gol, y por eso Argentina se mete en la final. Que Brasil había ganado en Mendoza, en la sede de Mendoza, Polonia 3-1. Uh-huh. Esa tarde, obviamente, la gente de Mendoza apoyaba a Polonia, no Obviamente. pudo ser. Y sabe un detalle que no lo dijimos con Ricardo, pero lo decimos ahora, que Argentina en enero había jugado un partido amistoso con Perú. Y lo había vapuleado, le había ganado 3-1 y Uh-huh. que se quedó corto con el resultado. Es decir, Uh-huh. que no era la primera vez que Argentina le había ganado, por ahí por las suspicacias, y eso también Obvio. es un buen atenuante. Bueno, y llegamos a la final, lo que nos trae acá a la efeméride que se cumplió el 25 de junio. ¿Dónde estabas ese 25 de junio de 1978? En San José de Mendoza, en mi casa natal, calle Roberto T. Sarabia, 1750, Ah, ahí bien. estaba. Bien. Usted ya no vive ahí.
No, hace muchos pues, años. si no, pues le van a ir a No, chorear, bueno, no. Bueno, Argentina empieza ganando, gol de Kempes. Golazo. Exactamente, lo empata Holanda o Países Bajos. Holanda en aquel momento. Hoy Holanda. Países Bajos. Para mí sigue siendo Holanda. Sigue siendo Holanda. Netherlands, para decirlo correctamente. Sí. Iguala Holanda y casi lo gana en el final. Casi lo gana en los 90. Hay un Claro, palo. claro. El palo de Resenbrink, que ha dado pie a mucha historia literaria, porque... Sí. ¿Qué hubiera pasado? ¿No? ¿Qué hubiera pasado? Sí, como dice el propio Matías Sí. Riccardi. Pero claro, fue una pelota llovida de derecha a izquierda el antiguo win izquierdo que se llamaba Rob Resenbrink, que era un delantero que también estuvo en el Mundial 74. Gran delantero holandés. Y de allí él, no sé, se pasa, Mario Holguín era el marcador de punta, se le escapa y la toca. Y la pelota supera al propio Holguín y supera al Pato Filiol y da en el poste. Y a veces lo que son las cosas, un poco ese mismo dilema de la película Match Point, donde la pelota, donde el anillo puede caer de un lado a otro. Lo mismo esta pelota. Podría haber entrado y podría haber ido afuera. Y fue afuera. Hay un hermoso, al medio campo. Hay un hermoso cuento de Gonzalito Ruiz, nuestro amigo que estuvo hace unos programas atrás, que hubiera pasado, ¿no? Si esa pelota entraba. Y bueno, no voy a spoilear el cuento, pero de alguna manera hubiera sido mucho mejor la vida, tal vez, pues se hubiera terminado la dictadura, y hasta creo que, si no recuerdo mal, Maradona terminaba siendo presidente. Bueno, un hermoso cuento de Gonzalito, spoileé bastante. Bueno, nos vamos a la largue, hay tiempo suplementario, y le voy a pedir a nuestro compañero Dieguito Mangione, que está en los controles como cada jueves. Voy a aprovechar que vamos a hablar justamente del tiempo suplementario. Le voy a pedir el audio de Américo Gallego y Leopoldo Luque hablando sobre justamente ese tiempo antes de arrancar el suplementario. ¿Qué les dijo Menotti? A ver, es cortito. Si ustedes juegan al fútbol, le va a ir todo bien. Dice, pero no renuncien, porque eso sería un dolor para mí terrible. Juguemos un poco más al fútbol. Vamos, estamos mejor que ellos. Miren cómo están ahí. Se están muriendo. Vamos a jugar un poquito más. Entren, hagan 2 o 3 goles. Entren y háganles 2 o 3 goles. O sea, Menotti entendía que Holanda o Países Bajos ya estaba liquidado, ya había hecho un gran esfuerzo en los 90 minutos y que Argentina estaba mejor y que iba a ganar en el suplementario. ¿Sabe que una lectura que hizo Menotti a lo largo de esos 4 años previos al Mundial 78, en que técnicamente Argentina, no sé si superior, pero le podía jugar de igual a cualquier selección, pero por ahí estaba en la preparación física, y la verdad que la preparación física de la selección del 78 fue tremenda. Por eso, cuando llegan al suplementario, Holanda estaba prácticamente muerto, no podía más levantar las piernas, y Argentina estaba bien, podía resolverlo. Bueno, y lo gana 3-1, otro gol más de Kempes, un gol de una pelota que parecía que no entraba nunca. Exactamente. Y el gol de Bertoni para cerrar el 3-1. Me quedo con algo que por ahí no dimensionamos de cómo era el fútbol antes, que alguien dijo, no recuerdo dónde lo leí, no sé si fue Menotti, fue Menotti, pero no recuerdo quién da la declaración. La final fue un domingo, ¿no? Sí. Fue domingo 25 de junio del 78. No quiero martes, habría dicho Menotti. No quiero martes. ¿Qué pasaba? No habían penales en aquel momento todavía. ¿Sí? Pensemos en lo que sucedió en la última final, en la de Argentina-Francia. ¿Se imaginan haber terminado el suplementario y en 48 horas jugar un nuevo partido? Lo que hubiera sido. Bueno, hubiera pasado eso. Si Argentina no metía los 2 goles y terminaban 1-1 o terminaban empatados en el suplementario, había otro partido en 48 horas. Había otro encuentro. Todavía exacto. No existía la definición por penales. Exactamente, se iba a jugar en el estadio de River. De hecho, una revista de la época publicó la entrada, lo que iba a hacer, porque las entradas igual ya estaban impresas por las dudas, entonces estaba impresa para ese martes que no se dio, o sea, que no me gustan los martes, diría el flaco. Y claro. Bueno, menos mal que lo pudo definir antes Argentina, porque no estaban los penales. ¿Era bueno el Pato Filiol para los penales igual? Bueno, el Pato Filiol ataja un penal a Polonia. Claro, sí. Sí, por lo general atajó muchos penales en los clubes que pasó. En Racing atajó muchos, en River también, en Racing también atajó. Podríamos haber ganado por penales igual, ¿no? Si hubieran existido los penales,
estábamos tranquilos igual. Sí, ¿no? sí, yo creo que sí. Teníamos y además, una particularidad. Sí. Los arqueros de Holanda no eran buenos. Ajá. Usted puede ver las imágenes ahora. El arquero de Holanda es anti-arquero, es decir, la estética no era buen arquero. No era buen arquero. Así que ahí teníamos otra ventaja. Teníamos ventaja. Bueno, Argentina sale campeón ese domingo 25 de junio del 78. La figura fue Kempes de todo el mundial. Además, 2 goles en la final. Pero hay una anécdota con Kempes, y pido el último audio, ¿sí?, para hablar de Kempes. Un asterisco sí. te hago. Sí, es verdad, obviamente por los goles fue el goleador del Mundial y la figura del Mundial. Sí. Pero la primera fase del torneo, la gran figura fue Leopoldo Jacinto Luque. Claro, sobre todo en los primeros 2 partidos. Exacto. Después se pierde varios por la lesión y por la muerte de su hermano, ¿no? Claro, uno piensa, ¿no? Sos campeón del mundo, te pones la medalla, querés agarrar la copa y no soltarla más, ¿no? Uno piensa. Claro. Pero ¿qué pasó con Kempes y la Copa del Mundo? A ver. Le dan la copa al gaucho, a pasar eso. Sí. Y claro, cuando hacen así, todos se amontonan. ¿Cómo hacía para llegar yo? ¿Y para cómo estaba el de Menotti en la punta? Y me dice, César, ¿no la va a tocar? Le digo, ya llega el momento. Ya llega el momento, Pasarela no la largó, el Pato no la largó nunca, y pasó. Y siempre me había quedado ese gustito, digo. Y una vez me invitan, y vamos con mi mujer, nos vamos a Paz Suiza. Y se los prende la lucecita y si pedimos permiso ahí a la FIFA y me dejan entrar en el museo. Así que llegamos ahí, nos recibe el director del museo, se pone los guantes, saca el monstruillo ahí adentro y me lo da. La original. No, sí, claro, la original. Y lo tuve al bebé ahí. Y estuvimos hace 1 hora y la verdad que uno dice, ¿cuánto pesa esa copa? No es lo que pese, sino el orgullo que vos sentís de poder, entre todos los campeonatos del mundo que ha habido, con tantos jugadores que lo han disputado, y vos sos uno de los privilegiados. Bueno, qué maravilla. Un Mario Kempes que no había tenido la copa en sus manos en el 78. ¿no? Claro. Una locura. Qué loco eso. Y un gran generador. Está bien, fueron todos, pero fue importante. Totalmente. Bueno, así estamos cerrando este especial Argentina campeón 1978. Por supuesto, el homenaje a ellos, ¿no? Porque nos daba la sensación, así como poníamos en el texto de inicio, como que siempre quedaron como relegados, ¿no? Como era un mundial manchado, que es cierto. Ninguneados, claro. Que hubo muchas irregularidades en el medio de un país que estaba en una dictadura. Pero bueno, ellos no tuvieron la culpa de nada, ¿no? No, por supuesto. Ellos no tenían ninguna responsabilidad. Ellos no mataban gente, no secuestraban, no torturaban. Solamente. Exacto. Es más, de hecho, se cuenta y se comenta que en muchas de estos centros de detención, de hecho en la propia ESMA, muchos presos políticos en fin, celebraban porque era una alegría que tenían entre tanta angustia, ¿no? Exactamente. Señor Fernando Raúl Montaña, el gusto de siempre. El gusto de siempre, Hugo. Tremendo programa. Creo que se viene el canal de WhatsApp de HD, ¿eh? Sí, así exactamente. Estén atentos, por favor, ya le vamos a dar las instrucciones. Así nos empezamos a comunicar con la gente que nos sigue. Agradecerles a todos del otro lado, en el Twitch, en la radio o en YouTube. Si estás viendo esto en YouTube, algunos días después de que estamos haciendo esto en vivo. Rocío Vega en la producción, ya con la camperita puesta, a punto de irse con el frío. Estamos el jueves que viene, sí. Sí, estamos a full acá. Dieguito Mangione en los controles, la Colo y Ojitos Azules en diseño. Abrazo grande para todos. Esto Gracias. Ha sido HD. Será hasta cualquier momento.